Está conectado Juan Borus, que es del Instituto Nacional del Agua en Santa Fe, una agencia estatal especialista en detectar el comportamiento de los ríos en la región. Y de este lado te saluda Héctor Galeano y parte del equipo aquí en ATP. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos también. Gracias por cortarte la siesta este día tan ideal para dormir la siesta y para charlar un poco de este tema. Sí, digamos que con la actividad que estamos teniendo es difícil dormir inclusive de noche, ¿no? No solamente la Ah, siesta, mirá, mirá, pero mirá. digamos que es una situación particular porque la Cuenca del Plata en general demanda mucha atención, pero en este momento estamos viviendo los efectos de un evento niño que empezó a manifestarse claramente a partir de fines de agosto, principios de septiembre, que antes, hasta ahora, realmente dio indicios de una gran actividad en la cuenca del Uruguay, pero ahora se trasladó también a la cuenca del Iguazú. Y esta Ujú. crecida que hemos visto en la cuenca del Iguazú, que se ve por televisión, se ha visto tanto, es de una magnitud significativa que da lugar a una onda de crecida que se va a trasladar rápidamente por el tramo argentino del río Paraná, desde Corrientes para abajo, y como decías bien, antes, yo calculo que entre el 16 de noviembre aproximadamente, estaría estabilizándose frente a Santa Fe Capital, frente al puerto, en el orden más o menos del muy próximo al nivel de alerta de 530 o quizá superándolo un poco. Ujú. Esto obviamente ya ha merecido que los consulten a ustedes, imagino, de las autoridades provinciales y municipales de gran parte de la bota santafesina, porque el río, cada vez que, además, hay que tener presente, Juan, que durante los últimos 3 años el río tuvo un comportamiento muy estable, estuvo un nivel bajo o bajísimo, vivimos una sequía muy fuerte y que de golpe repunte no es lo mismo que gradualmente repunte. ¿Cuál podría ser la diferencia más No, notable? mira, la brusquedad o la rapidez con la que está cambiando está asociada a la variabilidad climática que estamos viviendo en la región, que hace que tengamos en este mismo año 2023, tuvimos niveles bajos al principio y ahora estamos yendo hacia el nivel de alerta. O sea, esto está ocurrió en 2009, ocurrió en otros años, en el 2019 en el sentido inverso, en la cuenca del Paraguay tuvimos una situación de crecida en el primer semestre y después un descenso muy marcado en el segundo semestre. Son cosas que pasan en función de la variabilidad climática tan potenciada que tenemos, que hace que los cambios sean más rápidos de lo que eran antes. Pasemos de un extremo al extremo opuesto en muy poco tiempo. Ujú. Y cuando uno imagina un descenso rápido del río, puede imaginar, por ejemplo, que la barranca se puede comportar de una manera, de una manera específica, ¿no? Se podría decir, existiría más posibilidades que se derrumbe una barranca. Ahora, cuando es al revés, ¿qué fenómeno deberíamos prever cuando el río estuvo bajo en promedio en los últimos 3 años y de golpe sube a un nivel de alerta como el que se espera? Bueno, hay que ir siguiéndolo porque el valle fluvial del Paraná ha estado acostumbrado, entre comillas, en los últimos años a tener niveles bajos, a estar despejado. Se ha visto algunas modificaciones en la cobertura vegetal de la zona del valle, pero eso va camino a ser, no digo normalizado porque va a costar que se normalice, pero va camino hacia una normalización, mientras una crecida como esta cuando entra en el Valle Fluvial del Paraná, tiene que trabajarlo al valle, es decir, tiene que encuentra un valle receptivo a una onda de crecida como esta, va a haber una disminución de la energía de esa onda, pero básicamente pensando en los impactos en una situación de aguas altas, en el de aguas bajas lo hemos visto, lamentablemente el problema de las tomas de agua, de la navegación, del deslizamiento de barrancas, como bien decías. En el caso de aguas altas, fundamentalmente la acción contra las áreas urbanas más bajas, ese es Claro, el número uno, claro. pero la otra muy importante y que es
casualmente la que demanda una atención, un pronóstico más próximo, más rápido, digamos, una antelación de pronóstico mayor, es el problema de la hacienda en isla, el ganado de isla, que requiere de una logística complicada y que en general demanda tiempos de movimiento y de solución bastante complicados, con lo cual hoy por hoy con esta crecida y con cualquier otro pulso de crecida que venga en el futuro, la gran preocupación va a estar en el hacendado de isla, en la hacienda que está en isla, fundamentalmente, que es la que demanda esa atención, ¿no? Nosotros estábamos hablando hace un ratito acá con Sergio y con María Luisa, ¿qué significa el nivel de alerta? Por ejemplo, Colastiné Sur, que se le suele complicar a los vecinos de ese distrito cada vez que el río sube, sobre todo la parte de donde está emplazado el Club de Caza y Pesca. El nivel de alerta que se espera para el 15 y 16 de noviembre, ¿pondría en riesgo cierta geografía de Colastiné Sur, por ejemplo? ¿Está Mira, evaluado? los niveles de alerta y de evacuación son decisiones que se toman, son valores convencionales, valores de referencia, que indican básicamente riesgo, concretamente. En todas las ciudades ribereñas hay un nivel de alerta y un nivel de evacuación con distinta connotación. Un ejemplo, por ejemplo, en Rosario, que sea de 5 metros, no significa que hasta los 5 metros hay que esperar para tener algún problema. 5 metros para la cabecera del delta es muchísimo, es una barbaridad. Lo mismo Puerto Iguazú con 25 metros de nivel de alerta, cuando el río se mantiene próximo al nivel de alerta, pero no lo supera, cerca de 25 metros, toda la gente está preocupadísima, está pensando que viene agua abajo, no en Puerto Iguazú, que es una barranca. Es decir, un nivel de alerta tiene una connotación local, pero es convencional, y con toda seguridad para 5:30 en Santa Fe ya hay gente que se ve afectada, aunque no se supere el nivel de alerta, hay gente que vive en Colastiné Sur o las zonas bajas en general, que se ven afectadas para niveles inferiores a los 5:30. Eso es importante. Y otra cuestión también que hace al área de Santa Fe es que el área de Santa Fe tiene defensas que deben ser mantenidas y en la medida de lo posible no tener asentada población sobre la defensa, ¿no? Eso es algo muy importante. La última de mi parte, toda esa vegetación que se creció al calor literalmente del sol y la sequía, por ejemplo en la Setúbal, en algún trayecto, algún recorrido del Paraná, del Colastiné, y que hoy se han consolidado como una especie de islas o islotes. Frente a la crecida del río, ¿qué ocurre con eso? ¿Lo arrastra el propio caudal? ¿Se queda como un sedimento? No, el camarotaje en general y la vegetación flotante en general tiende a irse para abajo. Estoy recordando el año 83 que fue un año para los muy memoriosos, un año tremendo porque hubo una crecida generalizada en toda la cuenca del Plata, y yo recuerdo que al puerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, la franja de camalote que había llegado de todo lo que se había barrido, el río Paraná y el río Uruguay inclusive, pero fundamentalmente el Paraná, duró hasta muchos meses después de que terminó la crecida. En el caso de este que se ve ahora en Santa Fe también va a ser lo mismo, y en el caso de la Setúbal hay que tener en cuenta que entre el Paraná y el sistema Saladillo-Setúbal hay una conexión que es el Leyes que con la crecida se va a activar más todavía esa zona, y es posible que se vuelvan a ver algunas especies flotantes llegando a la Setúbal, pero no creo que sea como lo que ya se vio este mismo año, digamos, ¿no? Con el famoso embalsado, que se hablaba del embalsado. Creo que ya sería en menor cantidad. Me imagino que no, por lo menos no con esta crecida. Te pregunta Sergio, Juan. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Parte de lo que venías diciendo... Hola, Sergio. Bien, bien, bien. ¿A qué le tenemos que prestar atención de aquí a 15 días cuando, bueno, llegue justamente toda esta masa de agua? ¿Qué vamos a ir viendo que cambia, más allá de lo obvio, de la llegada del agua, quizás de la vegetación? Pero ¿qué vamos a ir viendo que cambie de las características del paisaje de la laguna Setúbal, del río Colastiné, del río Paraná?
En principio un crecimiento que va a ser rápido, no a valores extremadamente altos, pero un crecimiento rápido es poco tiempo. De acá a 2 semanas, pongámosle 16, 17 días más, es poco tiempo para la propagación de una crecida, es rápida, y vamos a ver ese ascenso que en algunos casos va a meritar una adopción de alguna medida especial en las tomas de agua, en algunas tomas de agua muy probablemente, pero sobre todo en la logística portuaria y, como digo, en la atención de la hacienda que venga de isla. ¿Dónde va esa hacienda? ¿Cómo llega a tierra firme? ¿Cómo se la posiciona? Todo ese tipo de cosas. Pero además, Sergio, una cosa importante, la cosa no terminó aquí. Digamos, hay que estar muy atento al pronóstico meteorológico, especialmente en la región de respuesta hidrológica rápida, que es Misiones y alrededores, por decirlo de alguna manera, simplificada, que es donde cuando llueve intensamente, y especialmente en esta situación que estamos ya con una situación de agua de escenario húmedo, tengamos un eventual pico adicional o un repunte adicional que haga que el retorno a niveles normales después de esto sea más lento. Si no se dan esas lluvias, después de esta crecida que decimos que en la tercera semana culminaría en Santa Fe Capital, deberíamos empezar a ver una tendencia descendente predominante. Eso es lo que deberíamos empezar a ver. O sea que las alturas superiores a 4 metros, ¿cuánto podrían llegar a durar? No lo estamos analizando ahora, pero muy probablemente todo el resto de noviembre, después del 16, la segunda quincena de noviembre, debería estar en niveles significativamente altos, suponiendo que no se den esas lluvias a las que me refiero. Claro. Que algún evento vamos a tener probablemente, pero deberíamos pensar que toda la segunda quincena de noviembre, quizá entrado diciembre, estemos hablando todavía de lecturas de escala por encima de los valores, de los promedios para esta altura del año, ¿no? Los valores del río Iguazú, no en cuanto a su altura, sino a la circulación del caudal de metros cúbicos por segundo, ¿en cuánto está hoy y cuánto es el habitual, Juan? El normal, el promedio para octubre es del orden de 2000 metros cúbicos por segundo, si uno considera los últimos 25 años de referencia. Llegó a estar en 22.000. Yo no tengo acá en la mano el último dato, pero por como veo cómo viene evolucionando la cosa, ahora debe estar en el orden de los 10.000, 11.000 a lo sumo. Tiene que estar mucho más abajo y con tendencia descendente todavía, ¿no? El origen de esta masa de agua, ¿cuál es, Juan? ¿Es apertura de compuertas? ¿Es lluvia? No. Básicamente son las lluvias que se dieron durante 2 semanas. Volviendo al tema de la apertura de compuertas, que me sorprende porque hace mucho que no lo oía. Claro. Las compuertas de los vertederos están para ser usadas cuando hay excedencia, cuando hay una situación húmeda, pero generalmente funcionan prácticamente, en el caso de Yacyretá en Añacuá, por ejemplo, siempre, en el caso de embalses menores también, hay una acción, pero en general los ríos descargan por la central hidroeléctrica que está construida a pie de presa, o muy cerca de la presa, y cuando viene una crecida como esta, hay un mayor vertido. Todos los embalses que están emplazados en el tramo medio del Paraná, del Iguazú, del río Iguazú, tienen una capacidad de atenuación de crecidas muy acotada. Por lo tanto, cuando se da una crecida como esta, todas las presas de embalse largan por el vertedero. Todas tienen que largar por el vertedero porque no tienen capacidad para descargarla solamente por la central. Claro. Entonces, cuando se dio esta crecida, cuando empezó a manifestarse esa crecida, ya todas las presas de embalse estaban descargando por el vertedero, además de la central. Por mí está bien, ¿eh? Bueno, Juan, muchas gracias por tu tiempo y por lo que estás anticipando. Recordaba que una amiga me contó que estaba viviendo en Brasil hace tiempo, en el estado de Santa Catarina. 1 mes lloviendo estuvo, forma constante. Sí. Un mes. Hay que, no sé, ir a los archivos históricos acá en la zona para encontrar 1 mes, ¿no?, de lluvias frecuentes. Así que, bueno, todo eso tiene su respuesta en lo que vamos a ver en los próximos 15 días. Un abrazo grande, Juan. Gracias por atendernos.